Muy buenas noches a todos. Estamos en este momento dando inicio a nuestro día de oración número 545. Es una gran bendición de parte de nuestro Señor y de nuestro gran Dios que nos permite reunirnos en torno a su maravillosa presencia. Vamos a irnos concentrando, vamos a ir disponiendo nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida para que podamos estar en la presencia de nuestro amado Señor y Salvador. De igual manera quiero recordarles, como lo hacemos a diario y queremos seguirlo haciendo, que cada uno de nosotros debemos apartar ese tiempito, ¿no? Es para el Señor y hacerlo con una disposición en el corazón, no por obligación, sino hacerlo como algo que nos nace y que sabemos que al Señor le agrada y que también nos debe agradar a nosotros, ¿no? Por ahí decía un teólogo: si no eres capaz de estar una hora con el Señor, ¿qué te hace pensar que vas a estar la eternidad en el cielo con Él? Imagínense, si nos cansamos una hora, 30 minutos y ya estamos mirando el reloj, ¿cómo será en el cielo, no? Yo creo que muchos no están preparados para ir a ese lugar. Vamos entonces a ir abriendo nuestras Biblias, a ir preparando el texto que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a trabajar Segunda de Samuel, capítulo 22. Casi nos acercamos al final del libro de Samuel, qué gran bendición. Segunda de Samuel, capítulo 22. El tema que vamos a trabajar hoy se llama Les presento al Señor. Les presento al Señor, para los que les gusta de pronto anotar. Entonces vamos a dar unos minuticos más. Recuerde compartir, darle me gusta para que lleguemos a más personas. Tenemos ese propósito fundamental de poder llegar a aquellas personas que no conocen a Cristo. Como algunos de ustedes se han acercado a este grupo y han empezado a conocer al Señor, hagamos que otras personas también lo puedan conocer y luego los invitamos a la iglesia para que participen del cuerpo de Cristo. Ese es el propósito que Dios quiere con nosotros. Entonces, recordarles el texto, Segunda de Samuel capítulo 22, para que usted lo ubique. Recordarle el título, Les presento al Señor, y darles nuevamente un saludo. Ahí veo al hermano Francisco ya conectadito, a Edwincito, a la hermana Flor, Señor me la bendiga. A cada persona que se nos acerca al grupo, una gran bendición, un saludo muy especial. Vamos entonces a iniciar con una oración corta, pidiéndole al Señor que nos ayude en esta noche para el estudio que vamos a realizar. Amado Señor, bendito Salvador nuestro, Señor, disponemos nuestros corazones y nuestras vidas, mi Dios. Sabemos que, Dios de los cielos, no merecemos estar delante de ti, Señor. Sabemos que nuestras faltas son muy grandes, Señor. Nuestros pecados, Señor, son imperdonables, pero gracias a ti, Señor, al sacrificio perfecto de tu Hijo Jesús, en el que podemos confiar, Señor, y tener la certeza, la seguridad de que tú nos perdonas, no en base a una injusticia, Señor, sino en base a que tu Hijo sufrió tu justicia, Señor. Por eso te agradecemos, mi Dios, porque esta salvación es muy grande y cada vez que la entendemos más, nosotros, Señor, empezamos a congojarnos comprendiendo que merecíamos una cosa muy distinta, Señor, que la gracia definitivamente es algo que nosotros no merecemos y que de verdad merecíamos algo diferente, merecíamos el infierno y nos diste el cielo, Señor. Queremos poner nuestras vidas en tus manos, nuestro corazón, nuestra mente, Señor. Quita de nosotros la pereza, quita de nosotros el sueño. Permítenos estar concentrados porque vamos a hablar con el Rey de Reyes. Ayúdanos a estar atentos, danos comprensión, Señor. Ayúdanos a aplicar esta palabra en nuestras vidas. Esto te lo pedimos, Señor, en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Inicio con la lectura de Segunda de Samuel capítulo 22, que dice así: David dedicó al Señor la letra de esta canción cuando el Señor lo libró de Saúl y de todos sus enemigos. Dijo así: El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador. Es mi Dios, el peñasco en que me refugio. Es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Él es mi protector y mi salvador. Tú me salvaste de la violencia. Invoco al Señor, que es digno de alabanza,
y quedo a salvo de mis enemigos. Las olas de la muerte me envolvieron, los torrentes destructores me abrumaron, me enredaron los lazos del sepulcro y me encontré ante las trampas de la muerte. En mi angustia invoqué al Señor, llamé a mi Dios y Él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos, la tierra tembló, se estremecieron los cimientos de los cielos, se tambalearon a causa de su enojo. Pero por la nariz echaba humo, por la boca fuego consumidor, lanzaba carbones encendidos, rasgando el cielo descendió pisando sobre oscuros nubarrones, montando sobre un querubín surcó los cielos y se remontó sobre las alas del viento. De las tinieblas y de los cargados nubarrones hizo pabellones que lo rodeaban. De su radiante presencia brotaron carbones encendidos, desde el cielo se oyó el trueno del Señor. Resonó la voz del Altísimo, lanzó flechas y centellas contra mis enemigos, los dispersó y los puso en fuga. A causa de la reprensión del Señor y por el despojo de su enojo, las cuencas del mar quedaron a la vista, al descubierto quedaron los cimientos de la tierra. Extendiendo su mano desde lo alto, tomó la mía y me sacó del mar profundo. Me libró de mi enemigo poderoso, de aquellos que me odiaban y me eran más fuertes que yo. En el día de mi desgracia me salieron al encuentro, pero mi apoyo fue el Señor. Me sacó a un amplio espacio, me libró porque se agradó de mí. Versículo 21. El Señor me ha pagado conforme a mi justicia, me ha premiado conforme a la limpieza de mis manos, pues he andado en los caminos del Señor, no he cometido mal alguno, ni he apartado de mi Dios. No me he apartado de mi Dios, presentes tengo todas sus sentencias, no me he alejado de sus decretos, he sido íntegro ante Él y me he abstenido de pecar. El Señor me ha recompensado conforme a mi justicia, conforme a mi limpieza delante de Él. Tú eres fiel con quien es fiel, irreprochable con quien es irreprochable, sincero con quien es sincero, pero sagaz con el que es tramposo. Das la victoria a los humildes, pero tu mirada humilla a los altaneros. Tú, Señor, eres mi lámpara, tú, Señor, iluminas mis tinieblas. Con tu apoyo me lanzaré contra un ejército y contigo, Dios mío, podré asaltar murallas. El camino de Dios es perfecto, la palabra del Señor es intachable. Escudo es Dios a los que en Él se refugian. Pues ¿quién es Dios sino el Señor? ¿Quién es la roca sino nuestro Dios? Él es quien me ama, Él es quien me arma de valor y endereza mi camino, da a mis pies la ligereza del venado y me mantiene firme en las alturas, adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para tensar arcos de bronce, y tú me cubres con él, escudo de tu salvación. Tu bondad me ha hecho prosperar y me has despejado el camino, por eso mis tobillos no flaquean. Perseguí a mis enemigos y los destruí, no retrocedí hasta verlos aniquilados, los aplasté por completo. Ya no se levantan, cayeron debajo de mis pies. Tú me armaste de valor para el combate, bajo mi planta sometiste a los rebeldes, hiciste retroceder a mis enemigos, y así exterminé a los que me odiaban. Pedían ayuda, no hubo quien los salvara. Al Señor clamaron, pero no les respondió. Los desmenucé, parecían el polvo de la tierra, los pisoteé como al lodo de las calles. Me has librado de una turba amotinada, me has puesto encima de los paganos. Me sirve gente que yo no conocía, son extranjeros y me rinden homenaje. Apenas me oyen, me obedecen. Esos extraños se descorazonan y temblando salen de sus refugios. El Señor vive, alabada sea mi roca, exaltado sea mi Dios y mi Salvador. Él es el Dios que me vindica, el que pone los pueblos a sus pies,
Tú me libras de mis enemigos, me exaltas por encima de mis adversarios, me salvas de los hombres violentos. Por eso, Señor, te alabo entre las naciones y canto salmos en tu nombre. El Señor da grandes victorias a su rey, a su ungido David y a sus descendientes. Les muestra siempre su gran amor. Bueno, mis hermanos, qué texto, ¿no? Este segundo de Samuel capítulo 22. Vamos a darle un poquitico de entendimiento, pongamos mucha atención. ¿Qué encontramos en este capítulo? Es una canción, como mismo lo dice al iniciar. Este es un capítulo realmente muy especial donde el rey David compone un canto de agradecimiento a Dios. Esto también lo había hecho Moisés en Éxodo 15, unos 500 años atrás. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque fíjense que Dios no cambia y las personas que lo conocen tampoco. Los pensamientos que se tienen acerca de Dios son los mismos del principio hasta el fin. Les repito, también Moisés, cuando vio todo lo que Dios había hecho en favor del pueblo de Israel, también le armó un canto, y si ustedes lo pueden leer después en Éxodo 15, se van a dar cuenta que es muy similar a este. Y esto sucedió 500 años atrás de lo que estamos leyendo hoy. Es interesante, ¿no? Porque al compararlo, pues, además de que es similar, es igualmente al mismo Dios al que le están componiendo la canción, ¿no? Y esto nos muestra a nosotros que sin importar cuántos años pasen, el Señor no cambia. Por eso vemos que David expone gran parte de las virtudes de Dios. Y es por eso también que a través de este estudio veremos que en Cristo, después de 3000 años, no encontramos esas mismas características. Es decir, lo que vamos a hallar hoy a través del estudio que queremos realizar de este capítulo 22 es cómo después de 3000 años de historia, que digamos se sucede desde lo que pasó con Moisés cuando le compuso ese canto, luego unos 500 años después David le compone un canto al Señor, y ahí se componen la mayor cantidad de los salmos, y vamos a ver que lo que ellos opinaban de Dios es lo mismo que luego la iglesia temprana opinó de Dios. Es lo mismo que los apóstoles vieron de Cristo. Eso es lo que quiero mostrarles el día de hoy. Por eso el tema se llama Les presento al Señor. Y veremos algunos atributos eternos e incomunicables de nuestro Dios. Algunos atributos eternos e incomunicables de nuestro Dios. Lo primero, solo Él salva y nunca cambia. Eso es importantísimo. Solo Dios salva y nunca cambia, o si usted quiere ponerle solo Cristo salva y nunca cambia, también estaría muy bien. Pónganme mucha atención, mire lo que dice el versículo 2 y 3. El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador, es mi Dios, el peñasco en quien me refugio, es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Él es mi protector y mi salvador. Tú me salvaste de la violencia. Solo Él salva y Él nunca cambia. Mire, uno de los hábitos, mis hermanos, que todo creyente debería tener es el de leer libros completos en la Biblia. Recordemos que la Biblia no es un solo libro, sino que es un compendio de muchos libros, ¿verdad? Cuando usted lee la Biblia por versículos o un capitulito de vez en cuando, pues usted no va a lograr entender muy bien lo que está pasando. Por ejemplo, en este caso es un caso muy especial en cuanto a eso, ¿no? Si nosotros queremos entender mejor a Dios y las situaciones que se describen en la Biblia, es mejor leer capítulos o libros completos. En este caso, el cántico que está haciendo David, si usted lo lee solo, no lo va a entender. Pero si usted ha leído los 2 libros de Samuel, entonces usted se va a dar cuenta por qué David se refiere al Señor de esa manera. Porque David dice que el Señor es una roca, es un refugio, es un escudo. Claro, es que cuando conocemos el contexto, podemos entender que el Señor le ayudó a destruir un gigante, a Goliat. Lo libró cuando Saúl intentó asesinarlo.
le dio victorias en incontables batallas para liberar al pueblo de Israel. Y cuando su propio hijo Absalón intentó matarlo, el Señor también lo protegió. Entonces, la idea del escritor es en este caso comparar a Dios con una roca. O sea, cuando David compone el canto, lo que está haciendo es comparar a Dios con una roca. Primero porque es un refugio seguro e indestructible. Para ese tiempo, destruir una roca era algo realmente muy difícil. Y por eso es que David hace esa comparación. Él es mi roca, Él es mi refugio. Porque de verdad así había sido. Y también le dice que no cambia, porque siempre estuvo ahí. El Señor siempre estuvo ahí para David, aunque David le había fallado. Y por eso es que si usted comprende esto, pues ahora tiene más sentido la composición de David, donde él llega a una conclusión. ¿Cuál es? No solamente es que el Señor me protegió, sino que también es mi Salvador. Esa es la conclusión a la que llega en este caso el rey David. No solo me salvó, es que Él no cambió, siempre estuvo ahí conmigo. Él es mi Salvador, es lo que transmite David. Y es interesante, mis hermanos, porque en el Nuevo Testamento encontramos a Cristo descrito como una roca 12 veces. O sea, usted va al Nuevo Testamento y va a encontrar que Cristo es descrito como una roca por lo menos en 12 versículos del Nuevo Testamento. Y la palabra Cristo como Salvador es encontrada más o menos unas 25 veces. Solamente saqué uno de los versículos donde se nos habla acerca de ello. Leámoslo para que se den cuenta que es el mismo. Así como Dios era comparado con una roca, en el Nuevo Testamento a Cristo también se le compara con una roca. Romanos 9:33 dice: Dios se lo advirtió en las Escrituras cuando dijo: pongo en Jerusalén una piedra que hace tropezar a muchos, una roca que los hace caer, pero todo el que confíe en Él, es decir, en Cristo, la roca, jamás será avergonzado. Lo repito, hermanos, y lo está diciendo Dios mismo. Dios se lo advirtió en las Escrituras cuando dijo: pongo en Jerusalén una piedra que hace tropezar a muchos, una roca que los hace caer, pero todo el que confíe en Él, en Cristo, la roca, jamás será avergonzado. Es decir, esta roca puede protegernos o puede aplastarnos. ¿Qué quiere usted? Eso es muy importante, porque ya vimos estos dos atributos de Dios, ¿no? Solo Él puede salvarnos, porque es nuestro refugio, nuestra roca que nunca cambia, pero ojo que esa roca también puede aplastarnos si nosotros no lo seguimos, si nosotros no nos aferramos a Él, como David se aferró a Él. Número 2. En este caso, nuestro Dios no solamente salva y nunca cambia, sino que también es omnisciente y vendrá. Nuestro Dios es omnisciente y vendrá. Vamos a verlo desde los versículos 7 hasta el 10. Realmente algo impresionante lo que sucede acá. Escuche bien. En mi angustia invoqué al Señor. En mi angustia invoqué al Señor, dice David. Llamé a mi Dios y Él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. La tierra tembló, se estremeció. Se sacudieron los cimientos de los cielos, se tambalearon a causa de su enojo. Por la nariz echaba humo, por la boca fuego consumidor. Lanzaba carbones encendidos, rasgando el cielo. Descendió pisando sobre oscuros nubarrones. Montado sobre un querubín, surcó los cielos y se remontó sobre las alas del viento. A veces, mis hermanos, no entendemos los atributos de Dios. Por ejemplo, escúcheme, ponga mucha atención. Cuando el rey dice que invocó a Dios y que Dios lo escuchó desde su templo, debemos entender que Dios vive en alguna parte del universo. Y desde ese lugar escuchó a David y vino en su auxilio. Nosotros a veces nos admiramos de que podemos comunicarnos por un celular. Y a veces nos molestamos porque llamamos a alguien y no nos escucha, ¿cierto? Incluso dentro de nuestra misma casa: oiga, tráigame la toalla, oiga, alcánceme tal cosa, y no lo escuchan a uno. Pues mire, el Señor escuchó
tal vez a millones y millones de años luz. Lo que David estaba susurrando en su canto. Lo escuchó. Lo escuchó. ¿Sabe por qué? Porque el Señor es omnisciente. Y como les decía, nosotros a veces admiramos el hecho de que tenemos un celular para comunicarnos con otra persona. Nos admiramos de los que fueron a la luna, de los que quieren ir a Marte. Pero, mis hermanos, si comparamos esos logros con el poder de Dios, quedamos en ridículo. Porque el Señor puede viajar de un extremo a otro del universo en cuestión de segundos. Y nosotros luchamos por ir a uno de sus planetas. Por eso es que en Mateo 12 vemos también que Jesús es omnisciente. Mateo 12:24 dice: pero al oírlo, los fariseos dijeron: este no expulsa a los demonios, sino por medio de Belcebú, príncipe de los demonios. Versículo 25. Jesús conocía sus pensamientos y les dijo: todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Así como Dios, a lo lejano, en su lugar, en su trono, en el cielo de los cielos, como lo describe la Biblia, el lugar donde Él habita, allí donde Cristo fue a ofrecer su cuerpo, su sangre, al lugar santísimo, así Él escuchó a David, así Cristo nos escucha a nosotros. Él conoce nuestros pensamientos, Él es omnisciente y Él también ha prometido regresar. Enfoquemos nuestra mirada en el versículo 10 y 11 que les leí ahorita. Miren lo que dice: rasgando el cielo, descendió pisando sobre oscuros nubarrones, montado sobre un querubín, surcó los cielos y se remontó sobre las alas del viento. ¿Les dice algo esos versículos? Voy a decirlo de nuevo porque algunos no lo han entendido. Rasgando el cielo, descendió pisando sobre oscuros nubarrones, montado sobre un querubín, surcó los cielos y se remontó sobre las alas del viento. Acá David está contando cómo Dios vino a ayudarle en medio de las batallas. Y eso era lo que él veía. Él vio que cuando Dios, por eso es que cuando usted está leyendo Samuel, Reyes, Crónicas, usted escucha que la gente salía corriendo. Y usted dice, pero ¿cómo fue que el Señor los derrotó? No es que solo lo veían abrir el cielo y salían corriendo. Dice que salían por los montes. Hay textos donde dice que la gente moría más en las selvas que ni siquiera es por la espada, de lo asustados que estaban. Porque aquí está describiendo David lo que pasaba cuando el Señor descendía. El papito Dios que algunos tienen. Rasgó el cielo y descendió pisando sobre oscuros nubarrones. Y si ustedes leen la descripción más atrás, dice que por la nariz, es una analogía, echaba humo, por la boca echaba fuego, lanzaba carbones encendidos. Nosotros a veces, como yo les dije hace un momento, no entendemos los atributos de Dios. Y es importante que nosotros los comprendamos y comprendamos quién es Él. En esta parte de los versículos 10 y 11, vemos cómo Dios vino en ayuda de David y para darle esa victoria al rey. Y eso significa que el Señor no solamente escucha nuestras oraciones y sabe todas las cosas, sino que Él actúa frente a las situaciones. Escuche eso. O sea, qué especial saber eso, ¿no? El Señor no solamente escuchó el canto, las oraciones de David cuando él se humillaba y angustiado le oraba al Señor. Y no solamente él sabía todas las cosas, sino que actuó frente a esas situaciones. Y Cristo no es diferente. Cristo no es diferente, mis hermanos. Miren lo que nos dice Apocalipsis, capítulo 9, versículo 11. Dice así hasta el 13. Luego vi el cielo abierto. Apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo él. Está vestido de un manto ceñido de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. El mismo verbo que describe Juan 1:1, es decir, Jesucristo. Es el que va montado en el caballo blanco. Y está hablando del final de los tiempos. Es decir, así como a David
tuvo esa gran ventaja, esa gran bendición de ver al Señor descender en las nubes para ayudarle, nosotros también tendremos esa bendición de ver al Señor en las nubes para venir a ayudarnos. Hemos visto, mis hermanos, que Dios salva y no cambia, pero también vimos que Él es omnisciente y que vendrá en nuestra ayuda, en nuestro rescate. Así que no se canse de clamar, sea como David, en medio de su angustia, clame. Por último, el Señor gobierna sobre la muerte. Este es otro atributo de Dios. Él es el único que gobierna sobre la muerte y nos ha transferido a nosotros ese derecho de tener vida eterna, pero es por medio de lo que Él hizo. Mire lo que dice el versículo 17 al 20. Extendiendo su mano, desde lo alto tomó la mía y me sacó del mar profundo. Me libró de mi enemigo poderoso, de aquellos que me odiaban y que eran más fuertes que yo. En el día de mi desgracia me salieron al encuentro, pero mi apoyo fue el Señor. Me sacó a un amplio espacio, me libró porque se agradó de mí. Voy a leer esa parte de nuevo, mi hermano, porque es algo importantísimo lo que hay aquí. Ponga atención. Extendiendo su mano, desde lo alto, tomó la mía y me sacó del mar profundo. Me libró de mi enemigo poderoso, de aquellos que me odiaban y que eran más fuertes que yo. Escuche esto. Este punto, que se llama gobierna sobre la muerte, que es en este caso un atributo de Dios, un atributo que se ganó Cristo al morir y resucitar, ese atributo es muy especial, porque este punto es de suprema importancia para clarificar nuestra manera de creer. O sea, ¿qué es lo importante de este punto? Que vamos a poder entender mejor nuestra creencia, nuestra fe. Porque la condición humana frente a Dios no es la de un hombre en la mitad del mar con un flotador a la deriva. Píntese esa imagen en la cabeza. Un hombre con un flotador naufragando en la mitad del mar. Esa analogía es la que utilizan equivocadamente algunas denominaciones, algunas iglesias. Piensan que el hombre está vivo todavía y puede tomar decisiones y puede hacer cosas para Dios. Pero en cambio, si miramos esta canción de David, dice que él estaba en lo profundo del mar. Y yo quiero decirles que en ese tiempo no había trajes de buceo ni tampoco submarinos. O sea, lo que quiere transmitir David cuando dice que estaba en el fondo del mar es que estaba muerto y que el Señor lo resucitó. En efecto, cuando estudiamos la historia, cuando estudiamos la Biblia, no hallamos razón para que David siguiera con vida. O sea, la única respuesta es que Dios le plació salvarlo. David debió haber muerto desde que se enfrentó al gigante. Y de ahí en adelante todos los intentos de asesinato que tuvo y además el pecado que cometió contra el Señor, en este caso matando a Urías, teniendo relaciones con Betsabé y demás, todo eso era la paga para David, la muerte, pero no había muerto. Porque Dios se plació en salvarlo, porque Dios tuvo misericordia de David, así como ha tenido misericordia de nosotros. Hermano, usted no está herido. Si usted no conoce a Cristo, usted está muerto y necesita que Dios desde lo alto ponga su mano y lo saque de lo profundo del mar como sacó a David. Y eso es muy importante, entender todo lo que el Señor hizo para guardar a David, porque eso mismo hizo por medio de Cristo para salvarnos a nosotros. El Señor gobierna sobre la muerte a través de Cristo, que la venció en la cruz. Oremos a Dios. Amado Señor, bendito Salvador nuestro, te agradecemos en esta noche, Señor, por tu poderosa palabra, Señor. Gracias. Gracias por ayudarnos y por bendecirnos, Señor, por permitirnos entenderla. Ahora, Señor, permite que esta palabra pueda ser llevada a la práctica, a nuestra vida diaria, Señor. Que definitivamente entendamos que eres un Dios supremo y que nos encantaría
no solamente tener un corazón como el de David, Señor, que había aprendido a perdonar, que había aprendido a restituir, a tener misericordia, entendimiento, a humillarse delante de ti, a reconocer, sino, Señor, también te pedimos que nos des un corazón y una mente para comprender la grandeza de lo que tú eres, Señor. Un Dios que salva y que nunca cambia, Señor. Un Dios que es omnisciente, que nos escucha, que está en todo lugar. Un Dios que ha prometido volver por su pueblo, Señor. Un Dios que gobierna sobre la muerte, Señor. Te pedimos, Señor, que estas cortas palabras se queden en nuestra mente y nos ayuden a fortalecer nuestra fe, Señor. Que nosotros entendamos que es necesario vivir vidas que te agraden. Te pedimos perdón, porque hasta el día de hoy te hemos fallado, Señor. No hemos hecho lo suficiente. Cuando miramos hacia el pasado, el esfuerzo de otros cristianos fue mucho mayor que el nuestro. Tal vez somos la iglesia más débil, Señor. Tal vez somos la iglesia que se ha olvidado de su primer amor. Tal vez somos la iglesia, Señor, que primero toma en cuenta todas las cosas del mundo y luego te toma en cuenta a ti, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor, para volver a ti. Por favor, ayúdanos para entender que tú eres el Dios que nos ha guardado la vida hasta el día de hoy. Que tú eres el Dios que nos ha permitido tener vida eterna a través de tu Hijo, Señor. Ayúdanos para que esas verdades se queden ahí en nuestra mente y nos ayuden a ser agradecidos contigo y poder vivir una vida que te glorifique, Señor. Que cuando las personas nos vean, Señor, puedan decir de nosotros que somos cristianos verdaderos, que somos la luz para el mundo, que realmente vivimos de una manera distinta, que le hemos dado la espalda al pecado. Señor, sabemos que es difícil porque nuestra carne a veces intenta ganar la batalla, como muchas veces se la ganó a David, Señor. Pero la diferencia estuvo en que este hombre al final aceptó que era un pecador y reconoció su necesidad de Dios. Queremos reconocer hoy, Señor, nuestra necesidad de ti, Señor. No estábamos heridos, Señor. No era, Señor, que estábamos medio muertos. No, Señor, tú fuiste al fondo del mar y sacaste un cadáver, una persona que estaba, como dice Efesios capítulo 2, muertos en sus delitos y pecados. Pero Dios, que es grande en misericordia y amor, nos levantó, nos salvó a través de su Hijo, Señor. Que esas verdades se queden en nuestro corazón y en nuestra mente, para que cada vez que el pecado nos aceche, lo podamos derrotar, lo podamos vencer, para que cada vez que veamos a alguien que no te conoce, le entreguemos la advertencia de que si no se arrepiente, será condenado en el infierno. Ayúdanos a ser amorosos, Señor, a la hora de predicar, para enseñar tu verdad con pasión, pero también con amor y mansedumbre, sin atacar a los demás, solo enseñándoles tus palabras, Señor. Solo transmitiéndoles lo que tú nos has enseñado a nosotros a través de otros predicadores y también del Espíritu Santo, que nos ha mantenido hasta el día de hoy, que nos convenció de pecado, de justicia y de juicio, que nos enseña todas las cosas y que permanece con nosotros hasta el fin del mundo, hasta que tú regreses, mi Señor. Cosa que esperamos en las nubes, que así como David te vio descender sobre las nubes, montado en un querubín, tú descenderás, según Apocalipsis, en un caballo blanco, Señor. Vendrás sobre las nubes a recoger tu iglesia, Señor. Allí, mi Dios, queremos estar, levantando nuestros rostros para verte, Señor, para estar contigo por la eternidad, mi Dios. No necesitamos nada más, no necesitamos historias humanas. Necesitamos a Cristo, te necesitamos, Jesús. Por favor, Señor, te necesitamos. Señor, te necesitamos, mi Dios. Ayúdanos, ayúdanos, por favor, ayúdanos. Por favor, ayúdanos, Señor. Provee, Señor, sabiduría, provee fortaleza a los que sufren en este momento la pérdida de un familiar, a los que sufren la enfermedad, Señor. Te pido por Ángela Hernández, mi Dios. Hace días quería orar por esta mujer, Señor, por esta santandereana, Señor, que tú conoces. Tal vez la doctrina que ella practica no ha sido la mejor, tal vez no sé si sean de qué tipo de iglesia, pero en lo que he podido ver, Señor, te pido que le perdones.
te pido que le sanes, Señor, porque a pesar de su enfermedad, ella ha mostrado humildad. Ella ha mostrado su rostro a pesar de su enfermedad. Glorifica tu nombre, Señor. Te sigue glorificando, aunque está en el lecho de muerte, Señor, aunque siente y sabe que tal vez muera por esta enfermedad. Ella te sigue glorificando, Señor. Yo te pido que hagas algo especial para la gloria de tu nombre, Señor. Si es tu santa voluntad, mi Señor, también te pido por aquellos que están enfermos graves en el hospital, en especial por el hijo de Miguel y Melissa, Señor, el hijo del pastor, el nieto del pastor, mi Señor. Te pido que tengas misericordia, Señor. Sabemos que tu mano es poderosa para sanar, para salvar, para restaurar, Señor. Sabemos que haces prodigios y poderosas obras en esta tierra desde el principio hasta el fin. Sabemos que tu Espíritu tiene el poder para actuar por la eternidad, Señor. Pues te rogamos, te imploramos que pongas tu mano poderosa sobre ese bebé, porque sabemos, Señor, que tu palabra dice claramente que si alguien está enfermo, oremos por él, Señor. Aquí estamos clamando por el niño, Señor. Te lo pedimos, Señor. Te lo rogamos, no lo merecemos, incluso te pedimos perdón, porque de nuestros labios salen peticiones, pero muchas veces nos sale arrepentimiento, Señor. Y como dice tu palabra, tú no quieres sacrificios, quieres arrepentimiento y quebrantamiento, Señor. Aquí estamos, Señor. Rasga nuestro corazón, Señor. Permítenos entenderte, Dios. Permítenos comprender quién eres. Que este vasto universo es pequeño comparado contigo, Señor. Ayúdanos a entender tu grandeza, tu poder, tu majestad, Señor. Gracias por la comida, gracias por el techo, Señor. Gracias, Señor. No nos ha hecho falta, Señor, nada. No nos ha hecho falta nada, mi Señor. Gracias por el trabajo, Señor. Gracias, Dios. Te pido por aquellos que están sufriendo escasez, para que tú proveas un trabajo, Señor. Te pido por mi país, para que tú lo transformes, Señor, para que tú lo perdones, Señor, para que tú levantes pastores y hombres de valor que quieran predicar el Evangelio. Te lo ruego, mi Señor, por mi país, por mi nación. Te lo pido por el mundo, mi Señor. Queremos salvar, llevar ante ti, Señor, la mayor cantidad de almas para que tú les salves, mi Señor. Ayúdanos a hacer tu obra, Señor. Gracias. En el bendito y en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta noche. Recordamos a las personitas que nos escuchan desde YouTube que si quieren entrar a nuestro grupo de oración pueden ingresar en el link que aparece en el cuadro de comentarios. Ahí pueden agregarme a mi Facebook. Que Dios les bendiga y si así el Señor lo permite, mañana estaríamos a las 7:10. Que Dios los guarde.